Muy buenas tardes a todos los asistentes, muy buenas tardes al ingeniero Carlos Gómez Salazar del Instituto Geográfico Nacional. Muchas gracias por acompañarnos para la Escuela de Ingeniería Topográfica y Catastral de la Universidad Autónoma de Centroamérica en la sede central. Es un placer poder presentar hoy un experto que nos va a presentar lo que es la herramienta de postprocesamiento de datos en línea del IGN. Estamos en marco de la clase de topografía satelital de este cuatrimestre y hemos incorporado invitación por diferentes medios a estudiantes e incluso egresados de la universidad para que puedan aprovechar. La charla va a estar siendo grabada con la intención de poderla colgar en las redes sociales de la universidad. Ahora tenemos ya un Facebook para la escuela propiamente, un canal de YouTube para la escuela con contenido oficial de la universidad, el cual busca nada más tener contenidos académicos. Entonces, por ahí los invitamos a seguirnos. Después les puedo pasar aquí mientras el compañero Carlos da la charla, puedo poner los links para que puedan seguirlo por ahí. Y también agradecerle de nuevo a Carlos por la atención y le voy a dar la palabra para que pueda arrancar. La charla está estimada en un tiempo, digamos, de 2 horas máximo, ¿verdad? Porque es bastante, pero si nos pasáramos o fuera menos, entonces yo les pido la comprensión del caso, ya que es un tema muy, muy amplio, vasto y aprovechable. Entonces, aprovechen bastante y los dejo con Carlos. Adelante, Carlos, muchísimas gracias. Gracias, Sebastián. Muy buenas tardes a todos. Extenderles igualmente ese agradecimiento que hizo Sebastián. Es una hora interesante, ¿verdad? Y después del almuerzo y todo, espero no aburrirlos con la charla. Más bien espero que se vuelva un poquito dinámica. Eh, sí comparto ahí lo que mencionaba Sebastián, si hubieran consultas y demás, tratar de darle fluidez a la presentación y dar ese espacio final ahí para consultas y apreciaciones sobre algún punto específico que tengan alguna duda o comentario adicional sobre la presentación. Entonces, bueno, sin más, comencemos. Bueno, bien lo mencionaba Sebastián, mi nombre es Carlos Gómez, soy ingeniero topógrafo. Soy egresado de la Universidad de Costa Rica y egresado de la licenciatura de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Eh, Actualmente me encuentro laborando para el Instituto Geográfico Nacional, específicamente para el Departamento de Geodinámica. Pues bien, vamos a iniciar lo que es esta charla sobre el uso de la herramienta de postprocesamiento en línea del SpiderWeb, herramienta de la casa fabricante Leica, que ha aprovisionado el Instituto Geográfico Nacional por medio del Registro Nacional. Hay unos puntos que vamos a ir detallando poco a poco. Vamos a hablar, no vamos a extendernos mucho más allá, digamos, de propiamente llegar al punto del uso de la herramienta ya en específico, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la actualidad de la red de estaciones GNSS, específicamente hablar sobre qué es una red de estaciones, cuál es la finalidad de esta, adentrarnos propiamente ya en lo que es el servicio de postprocesamiento en línea, lo que sería aspectos previos de revisión para el uso de esta herramienta, errores comunes que hemos ido detectando poco a poco en conjunto con los usuarios en el uso del servicio de cálculo, servicio de postprocesamiento en línea. Un poquito lo que es el análisis de la información que nos brinda el informe final después de postprocesado uno o varios puntos o archivos RINEX específicamente. Y por último, pues bien, las conclusiones y el espacio de consultas o retroalimentación, ¿verdad?
Entonces, bien, como les mencionaba, sobre lo que es la actualidad de la red de estaciones GNSS del Registro Nacional, IGN. Iniciamos ahí con una imagen, una proyección de lo que es la red actual que se tiene distribuida a lo largo y ancho del territorio nacional. A mí me gusta establecer o definir esta red de estaciones como la red base y la red ampliada. La red base, o lo que me gusta denominar la red base, es las 8 estaciones con las que arranca este proyecto de instalación de estaciones GNSS en el año 2010. Y a la fecha, pues se ha hecho una remoción se ha renovado, muy bien, perdón, se ha renovado la red y se ha ampliado con equipos de muy, muy altísima calidad. Entonces, inicialmente lo que les decía yo de sobre la red base, la red de 8 estaciones, vamos a verlo así de oeste a este. Tenemos lo que es perdón, lo que es la estación de Liberia y Nicoya en la provincia de Guanacaste, en Punta Arenas, en Ciudad Quesada, en Alajuela, propiamente la estación de RIDC, que está ubicada en el edificio del Registro Nacional, en Curridabat, la estación de San Isidro del General, la estación de Pibú y la estación de Ciudad Neily. Entonces, sobre estas 8 estaciones base, que fue con las que arranca el proyecto de la red de estaciones GNSS de Costa Rica, inicialmente, a excepción de la estación que se encuentra instalada en el edificio central del Registro Nacional, el resto de estaciones por convenio se instalan en edificios del Banco de Costa Rica. Se tiene un convenio interinstitucional de hace muchísimos años y se hizo uso de esa herramienta y se aprovechó de igual manera y se distribuyó la red de esta forma para establecer estas 8 primeras estaciones de arranque, llamémosle así. Entonces, estos equipos, las antenas y todo el equipo, toda la indumentaria, el servicio de internet y demás están provistos por BCR, el espacio físico y la parte del internet. Entonces, posteriormente, para el año 2019, inicia un proceso para adquirir 4 nuevas estaciones. Estas 4 estaciones se desarrollaron con la mentalidad de que fueran autónomas, a excepción del uso del Internet, que ellas puedan generar su propio consumo eléctrico. Entonces están desarrolladas con paneles solares, gabinetes, baterías que almacenan la electricidad y demás que generan estos paneles, y están provistos de un servicio de internet por vía, vamos a verlo, por 2 vías. Internet por medio de fibra óptica y un internet que entra por medio de un chip celular. Entonces, estas 4 estaciones autónomas que les indico están ubicadas o se analizó ampliar los radios de cobertura hacia las fronteras. Entonces, se estableció una estación en la Cruz de Guanacaste, en Los Chiles, frontera norte, igualmente, en Bribri, en Talamanca, y una estación, me gustaría decirle que es bastante especial porque contiene un proyecto adicional que está desarrollando el IGN en conjunto con Sirgas, y esta estación se le llama o le denominamos que es una superestación. Entonces, ampliando un poquitito ahí a grandes rasgos sobre esta famosa superestación que denominamos así en Quepos, la hemos denominado de esta forma ya que donde está ubicada en el espacio físico es en la Marina Pez Vela, en Quepos,
La instalación de este equipo conlleva además contar en las cercanías con un punto de gravedad absoluta de la red que se midió en el año 2019 y además de esto cuenta con parte de la línea de nivelación de primer orden del proyecto que inició en el 49. Sumado a esto, también se cuenta con un mariógrafo que pertenece a la Universidad Nacional. Entonces, la intención de este proyecto que les mencionaba sobre la estación de Quepos junto con Sirgas es establecer una estación IHRF. Entonces, ahí después les voy a ampliar un poquito más sobre el concepto de estación IHRF. Y seguidamente de la contratación que se llevó a cabo en 2019, donde se establecen estas nuevas 4 estaciones GNSS autónomas, se hace un proceso bajo contratación administrativa y se amplía un 50% de esa contratación y se logran adquirir 2 equipos autónomos más. Estas 2 estaciones nuevas, una está ubicada en Cariari de Guapiles y la otra en Puerto Jiménez, en Golfito. Entonces, de esta forma, con los radios de cobertura de estas estaciones, ahí lo pueden observar en el mapa, hay radios de cobertura definidos a 20 kilómetros, a 40 kilómetros, ya en ese radio de 40 kilómetros se va cerrando un poco más los rangos de alcance de las mismas y a los 60 kilómetros, pues sí cumplimos ya con esa área de cobertura casi total del país a nivel en general, ¿verdad? Pero bien, vamos a ver, vamos a definir específicamente qué es una red de estaciones GNSS. Hay un artículo, bueno, en realidad un libro escrito por Richard Snake en 2008. Extraigo de ahí esta explicación. Me parece que generaliza muy bien esta definición de lo que es una red de estaciones GNSS y lo define de la siguiente forma. Dice que es una red de estaciones GNSS. Es un sistema formado por receptores y antenas GNSS que reciben los datos de los satélites de forma ininterrumpida. Eso es un detalle bastante interesante sobre estos equipos. Y dice que se conectan a través de Internet para enviar sus datos a un servidor central desde el cual se monitorea el correcto funcionamiento. Entonces, detalles muy importantes sobre esta definición de red de estación. Entonces ahí vamos a ver, podemos observar un poquitito en las imágenes que se agregaron. Eh, Vamos a ver, se tiene una red global de satélites. Se tiene lo que es la red GPS, que es la red de Estados Unidos como tal. Está la red de GLONASS y la red de Galileo, Beidou y la red de QZSS. Actualmente el Spider como software, no hablamos de Spider Web como herramienta de descarga de datos Linux o postprocesamiento en línea, sino el Spider GNSS como software administrador No, medio de por medio de lo que son las antenas que están ubicadas en la distribución que vimos en el mapa anterior, junto con los receptores. Toda esta data se acumula en servidores. Se tienen dos grupos de servidores. Hay un servidor físico en el registro nacional provisto para estos fines, uno virtual, y en ambos se almacena la data diaria, ¿verdad? Y se tienen lo que denominamos nosotros sesiones. Entonces, se tienen sesiones para Sirgas, para el envío de datos a Sirgas, toda la red. Bueno, vamos a ver, de las 14 estaciones que actualmente cuenta el IGN, hay 12 que están ya registradas ante Sirgas. Entonces, la finalidad de tener estos equipos registrados con Sirgas se deriva en el desarrollo del marco terrestre internacional.
Entonces, vamos a ver, dentro de la información o sesiones que se crean para los servidores, se tienen sesiones para sirgas por cada una de las estaciones, sesiones de trabajo para el IGN, llamémoslo así, propiamente. Y después se tienen las sesiones de datos que se distribuyen al Spider Web, que es de donde ustedes hacen uso de ya propiamente la herramienta de lo que es la descarga de datos Linux. Entonces, vamos a ver, parte de lo que busca el establecimiento de una red, la finalidad de una red de estaciones GNSS, lo distribuimos en dos grandes bloques, lo que llamamos o definimos nosotros como aplicaciones científicas y la parte de georreferenciación como tal, ya un poco más hacia el lado de campo, llamémoslo así. Entonces, dentro de aplicaciones científicas puede ayudar o colabora mucho en lo que es la definición de un marco terrestre internacional, de referencia terrestre, perdón, lo que se denomina como ITRF. Monitoreo de movimientos de la corteza terrestre. Entonces, esto, vamos a ver, nosotros hemos desarrollado mapas de velocidad que llamamos, donde identificamos los vectores de desplazamiento. Entonces, año a año podemos analizar la información, generamos estos mapas y nos vemos y vamos observando el movimiento de la corteza terrestre específica para el país. Entonces, por medio de la data que extraemos de la red de estaciones, hemos podido ir mejorando la definición de estos vectores de velocidad. Análisis ionosféricos y troposféricos, las antenas, los receptores, al compilar la data, viene una fracción de archivos en los cuales pueden hacerse este tipo de análisis ionosféricos y troposféricos. También ayuda mucho en lo que es el procesamiento en software científico. En el, en el departamento de geodinámica se cuenta con un laboratorio de análisis de datos. Semana a semana se hace un procesamiento de una red de 85 estaciones. Esta data se procesa, se utiliza un software científico que se llama Bernice, desarrollado por la Universidad de Berna en Suiza. Y semana a semana se hace el procesamiento de esta red que les comentaba. Se procesan estaciones de Colombia, estaciones de Panamá, de México y varias otras. Entonces lo que se desarrolla es como un procesamiento global de esta red. Se envían los datos a servidores de Sirgas y ellos utilizan esta data para hacer lo que son las correcciones semanales de posicionamiento para cada una de las estaciones que conforman la red Sirgas. Y bueno, lo que es el desarrollo y mantenimiento de lo que son los marcos geodésicos nacionales, ¿verdad? Por el lado de georreferenciación, eh, pues bien, vemos toda la parte de lo que es sensores remotos, la parte cartográfica, la parte de catastro, la colaboración que se da, digamos, o el acompañamiento, puede llamarse así, junto con el Catastro Nacional para lo que es el mapa catastral propiamente, obras de ingeniería, topografía en general, corrección diferencial en tiempo real y ajustes de datos de línea. Esto propiamente en software ya, digamos, comerciales, llamémoslo así. Ya entrándonos un poco más en lo que es el servicio de postprocesamiento en línea del Spider Web, vamos a ver, este servicio de postprocesamiento es un módulo de cálculo provisto por medio de el software Spider Business Center, que les mencionaba anteriormente, que es de la casa fabricante de Leica. Vamos a ver, la finalidad de esta herramienta como tal es obtener una solución estandarizada de coordenadas ajustadas dentro del marco de estaciones GNSS que ya conocemos, las dos estaciones que ya proveen datos por medio de esta red. Vamos a ver, entonces, lo que buscan es obtener una solución estandarizada de coordenadas ajustadas en formato Linux,
provistas por medio de un archivo RENIX que ustedes incluyen en el servicio y del cual van a obtener esa solución. El módulo, como tal, de postprocesamiento en línea, procesa datos de medición de antenas que se encuentran debidamente homologadas y calibradas en lo que se le denomina el IGS, que es el International GNSS Service, y de forma relativa en la NGS, National Geodetic Survey. Entonces, básicamente los fabricantes de equipos GNSS lo que proveen es los valores de calibración a estas dos entidades, los cuales proveen valores de homologación, y el Spider GNSS como software administrador toma esos datos de homologación y los interpreta hacia el Spider Web. Entonces, por ejemplo, vamos a ver equipos de marcas bastante conocidas. Llamemos Leica, Trimble, Spectra, Tersus, distintas marcas que se venden actualmente en el país. Si tienen estos equipos debidamente homologados ante la IGS y la NGS, el Spider Web va a brindarles solución. Hemos ido poco a poco tratando junto con usuarios o vendedores de equipo, analizando casos muy específicos de equipos que digamos, al primer intento, el software como tal no les procesa los archivos RENIX generados. Entonces empezamos en un proceso de análisis junto con el proveedor, digamos a nivel nacional, junto al fabricante. Hemos detectado casos en los que, por decirle algo, una cabeza como tal de equipo GNSS, la marca como tal no está certificada ante estas instancias, ante la IGS o la NGS, pero los componentes internos, tarjetas madre, radios, antenas, sí están homologados, o sea, son piezas que adquieren la patente. Entonces, al hacer ese análisis, podemos identificar los valores de ajuste y valores de calibración, incluirlos en el Spider Web. Esto permite que los equipos al final puedan tener una solución de ajuste en el Spider Web. Son muy contados los casos, tal vez unos 5 o 6, pero sí se nos ha llevado tiempo en analizar bajo qué circunstancias o qué situaciones el fabricante presentó o no presentó los valores de calibración. Son procesos que tienen un costo, entonces muchas veces muchos fabricantes, por evitarse esos pagos, simple y sencillamente no lo hacen, no están obligados a hacerlo tampoco, pero los equipos, al no tener esta validación en un software como el Spider Web, no van a tener solución. No es que no tengan solución del todo, pero no es una solución ajustada por los mismos temas, calibración y ajuste. Entonces, bueno, como les mencionaba, las casas fabricantes de equipo GNSS se encargan de solicitar este proceso de análisis de los equipos que quieren homologar ante estas agencias, ante la IGS y la NGS. Por cualquier cosa, ahí están los links. Sebastián, por aquello, ahí la presentación te la puedo compartir para que igual la tengan los estudiantes y puedan investigar un poquitito más acerca de estas instituciones. Entonces, bien, vamos a adentrándonos ya, ahora sí, en lo que es el servicio de postprocesamiento en línea del SpiderWeb. Ahí sí voy a un momentito propiamente en el servicio como tal. Sí se observa, Sebas, sí. Sí, sí se observa. Ahí estamos viendo tu pantalla ya de la parte práctica. Ok, listo. Muchas gracias, Sebastián. Vamos a ver la página www.https://gnss.rnp.go.cr nos va a llevar a esta interfaz web.
vamos a ver, si ya tenemos un usuario creado, nada más es usuario y password y ingresamos. Detalles importantes, si no se tiene una cuenta, pues bien, ingresamos a la parte de crear una cuenta. Vamos a pasarlo ahí a español para verlo más fácil. Entonces, lo que nos hace crear un usuario nos va a pedir datos relevantes y necesarios, no es información sensible. Han habido casos en los que hemos igual atendido consultas de usuario. Ahora vamos a ver un poquitito el proceso que lleva a realizar una consulta hacia el departamento, llamémoslo así, cuál es el proceso, el debido proceso y la importancia de completar bien el formulario. Básicamente lo que van a pedir es un nombre de usuario, su contraseña. Estos valores que se observan acá sobre usuario NTRIP y contraseña NTRIP no son necesarios de completarlo. Después vamos a andar un poquito más en el tema. La información personal, como les digo, nombre, apellidos, si trabajan para una empresa, sería bueno o muy recomendable que lo ingresen. Si tienen un cargo en específico, una dirección de correo súper necesaria. Información, dirección, nada más puede ser provincia y provincia, o si quieren establecer la dirección física completa de su casa de habitación, pues también bien. Ingresar el CAPTCHA que vemos aquí al final y bueno, y aceptar los términos de uso y registrarse como tal. Una vez hecho este proceso, dentro del Spider hacia la cuenta de correo institucional que tenemos, digamos, tanto mi jefe, el ingeniero Álvaro Álvarez Calderón, y mi persona, recibimos una notificación de que hay un usuario recién inscrito. Entonces, algo muy importante que nos ha costado un poquitito hacer llegar a los usuarios es que se establece una cuenta única para cada usuario. Hay usuarios, valga la redundancia, que nos han pedido una cuenta personal y una cuenta laboral. Lo que pasa es con esta situación que nosotros a lo interno del departamento propiamente llevamos estadísticas semanales y mensuales y después del aglomerado anual. Muchas veces, vamos a ver, en 2020, cuando se hace una migración de servidores, nos percatamos de que habían usuarios con 6, 7, 8 cuentas. Al final no terminaban usando ninguna de todas y por allá un año después otra cuenta más. Entonces eso nos estaba inflando las estadísticas del departamento hacia la herramienta propiamente. Entonces sí les pedimos de la forma más respetuosa que entiendan esa parte. Se crea una cuenta por usuario únicamente. Con esta finalidad de llevar un control muy ordenado de las estadísticas de uso de las herramientas. Llevamos un control, digamos, valorando lo que son descargas de datos Remix y solicitudes de postprocesamiento en línea. Pues bien, si ya tienen creado el usuario como tal, una vez ingresamos, como les decía, lo que es el nombre de usuario y contraseña, nada extraordinario, nada fuera de este mundo. Ingresamos a esta otra interfaz. Carlos, Sí. Nada más me gustaría complementar con eso que mencionabas, que en todas las instituciones y ya desde un punto de vista formativo, en todas las instituciones y en todas las empresas en general que recopilan estadísticas, como en cualquier procedimiento de datos, tiene un sentido, ¿verdad? O sea, no es un tema que al final se ve reflejado en decisiones positivas para los usuarios. Si, por ejemplo, usted tiene una organización como la de ustedes y tiene inscritos tantos usuarios con datos falsos que no saben cuántos son los que están ingresando, y no se pueden dimensionar ciertas decisiones que son importantes, ¿verdad? ¿Cuánto es el rendimiento que tiene que ser el sistema para esas personas? Entonces, para complementar lo que mencionas,
¿verdad? Esa petición que ustedes hacen a los usuarios y que además de petición yo sé que es restricción, o sea, si no sabes la clave y la metiste mal, te van a mandar a que la recuperes porque existe un proceso para hacerlo, ¿verdad? O sea, antes de hacerte otra y otra y otra. Entonces, lo importante es que valoremos por qué se dan las cosas, ¿verdad? Que nos preguntemos y podamos interiorizar que esa situación al final va a ser positiva para todos los usuarios del sistema a raíz de que esas estadísticas y cosas se toman para poder tener un panorama real de lo que está sucediendo, ¿verdad? Nada más quería como complementar esa parte que me parece muy valioso que lo menciones, ¿verdad? No, muchas gracias, Sebastián. Y sí, pues efectivamente, nosotros a nivel departamental, como les mencionaba, llevamos un control semanal, mensual y anual. Lo que son los controles anuales, dentro de la planificación ya propiamente de IGN hacia el Registro Nacional, al nosotros mostrar estas estadísticas reales, ya no infladas por, vamos a ver, teníamos registrados casi 3.700 usuarios. En 2020 se inicia un proceso de limpieza, llamémoslo así, de la base de datos. Actualmente andamos ya rondando los 2.000 usuarios, eh, pero sabemos que las estadísticas que llevamos ya son reales. No, y las ya muy infladas, más que todo por la cantidad de usuarios, ¿verdad? No por los procesos reales que cada uno de los usuarios, que sí está activo en el uso de ambas herramientas, tanto descarga de datos RIMEX como postprocesamiento en línea, generan día a día o por semana. Entonces, muy importante, en realidad, Sebas, el comentario, ya que eso converge en procesos de toma de decisión para mejoras, para futuras ampliaciones, para ampliaciones de procesos que se llevan a cabo dentro de la red como tal. Entonces sí, pues efectivamente al final, digamos, todas estas estadísticas convergen en informes que van a parar a la Dirección General del Registro Nacional y muchas veces, o en realidad siempre ha llevado a parte de toma de decisiones sobre proyectos propiamente dentro de la red como tal. Entonces, bien, continuando ya propiamente dentro de la herramienta como tal, viendo nuestros monitores de frente, a mano izquierda, extremo izquierdo, tenemos el menú de uso de la herramienta como tal. Tenemos esta pestaña que se denomina Live Status. Ahí básicamente es un mapa donde se puede hacer, se puede observar la ubicación geográfica de cada una de las estaciones como tal. Puede extraerse metadatos interesantes, si se quiere ver de esa forma. Por ejemplo, bueno, aquí que estamos con la estación de La Cruz, que es una de las estaciones autónomas del último proceso de ampliación. El código de sitio, que son código alfanumérico, básicamente, el identificador propio de la estación como tal, que es la cruz, LCRZ. Esta estación, o por lo menos de la ampliación de 2019, 3 de estas estaciones, se me olvidó mencionarles, igualmente están ubicadas espacialmente por medio de convenio en estaciones del Cuerpo de Bomberos. Entonces, de las 4, a excepción de la estación que está ubicada en Marina Pez Vela, lo que es La Cruz, Los Chiles y Bribri, se encuentran en estaciones de bomberos. Entonces, como les mencionaba, se puede obtener información propia de los equipos como tal, el identificador que tiene ante Sirgas, perdón, el identificador que tiene ante Sirgas. En cuanto a lo que es hardware, podemos obtener o observar información propiamente de los equipos que componen cada una de estas estaciones. Entonces, por ejemplo, lo que son los receptores, para el caso de estas estaciones autónomas, los receptores son de la casa fabricante Trimble,
el modelo son Alloy, vienen el identificador de serie de cada uno de ellos, el firmware que corre dentro de su software y detalles de la antena. Igualmente, o sea, el fabricante es de la misma casa fabricante Trimble. Son antenas geodésicas de tipo shock ring. Ninguna de las estaciones GNSS de la red cuenta con antenas de tipo Zephyr. Todas son geodésicas. Estas son estaciones a su interior, cuentan con un domo y a su interior son anillados con un centro radioeléctrico y pues bien, básicamente lo que converge en la necesidad de este tipo de antenas es para evitar de mejor forma la corrección del multipath que recibe de la señal satelital. Números de serie y alturas del equipo propiamente. Entonces, como les mencionaba, en el caso de esta de la Cruz, que es una de las autónomas, y podemos observar acá, digamos, de la red base que les mencionaba al inicio, son equipos igual de la casa fabricante Trimble. La diferencia con estos equipos es el receptor. Los receptores son de la casa fabricante Trimble, pero el modelo es NetR9. Entonces, en esta pestaña básicamente lo que van a encontrar es esta información. Continuando el orden de las pestañas, pues bien, tenemos la parte de postproceso donde podemos hacer o generar el proceso de descarga de datos RINEX, el proceso de cálculo que se denomina aquí, que es el postprocesamiento en línea, y la pestaña de resultados donde podemos hacer la descarga de los resultados, ya sea de datos RINEX o de lo que es el postprocesamiento en línea. Detalles de la cuenta de usuario, el perfil de usuario como tal, el número de suscripción. Esto básicamente es una información arrojada hacia los administradores. Entonces, por ejemplo, yo como administrador o mi jefe, podemos modificar, variar los perfiles de usuario por medio de suscripciones. Esta herramienta no ha sido o no ha sido implementada del todo. Esta parte que es de contacto, ustedes pueden hacer uso de este servicio de correo directo. Lo que está sucediendo actualmente a lo interno del Instituto Geográfico Nacional es que se está llevando de igual forma un proceso de generación y documentación de estadísticas de consultas de usuario. Entonces, muy posiblemente si ustedes envían un correo por este medio, se les va a solicitar que envíen el mismo correo, pero a la cuenta del Instituto Geográfico Nacional. Más adelante ahí les voy a brindar el correo con copia ya sea a mi jefe o a mi persona, que somos de parte del staff de administradores de la red propiamente, ¿verdad? Entonces, ¿se puede hacer uso del correo directo? Sí, sí se puede hacer uso, pero igualmente se les va a solicitar que reenvíen el correo al correo de propietario del IGN. Continuando con las pestañas de funcionalidades, tenemos lo que es la guía de usuarios. Está actualizada a 2021. A la fecha no se han generado modificaciones importantes en la red para modificar el documento como tal. Sí les recomiendo, muchachos, si no tienen cuenta y la quieren crear sin ningún problema, pues obviamente siempre va a ser un gusto que ingresen como usuarios al servicio como tal. Pero una recomendación muy básica es que puedan sacar el ratito y leer el documento como tal. Hay información muy importante. Viene la guía muy detallada paso a paso. Si no saben cómo generar un archivo RINEX, cómo fusionarlo, cómo descargarlo, cómo generar el proceso de cálculo, postprocesamiento en línea, todo eso está descrito en la guía y es muy importante para nosotros que hagan uso del documento como tal y pues, al igual que
que muchos usuarios puedan solventar sus necesidades por medio de la herramienta, pero de una manera eficaz. Han habido ocasiones y toda consulta siempre es bien recibida en el instituto. Propiamente sobre la red han habido ocasiones, se lo mencionaba ahora previamente a Sebastián, han habido ocasiones en las que llegan consultas muy básicas, llamémoslo de una forma, que leyendo la guía eh, pudieran haber solventado de forma más rápida, ¿verdad? Tal vez no esperar un proceso de atención de consulta como tal, y tal vez lo hubieran solventado, como les digo, muy rápido de haber sacado el tiempito para leer la guía. Vamos a ver, tenemos este vínculo que es al CEDIS de la NASA, donde ustedes pueden obtener efemérides precisas. Aquí, pues, yo tengo un usuario en la página. Básicamente eso es lo que ustedes van a observar. Si no estoy mal, Sebastián, ustedes van a procesar con TBC, me comentabas, ¿verdad? La universidad tiene Spectra Precision Survey Office, que Ok, es muy similar, nada más muy en otro muy color. simple. La descarga de la clase específica de topografía satelital del procesamiento se hace con eso, y vamos a hacer una parte con el sistema de ustedes, ¿verdad? También. Claro, pero bueno, a lo que quería llegar es, independientemente, no lo veamos como marca comercial o demás, independientemente de cualquier software comercial de procesamiento, van a ocupar este tipo de datos, que son lo que son efemérides precisas, para un correcto procesamiento. Les mencionaba el TBC porque, bueno, es la herramienta que tenemos de procesamiento comercial en el Instituto Geográfico, y nosotros hacemos consumo de estos datos. Por ejemplo, los archivos IGR con terminación SP3, pues son los cálculos de corrección satelital, orbital, no satelital, perdón, orbital de esta data. El software como tal, llámese Magnetools, TBC, Spectra, y no conozco más, pero supongo que todos trabajan bajo el mismo estándar, van a ocupar esta data, que son los archivos de corrección orbital de los satélites, que son las efemérides precisas. Entonces, pues bien, en lo que es la interfaz de usuario, nosotros brindamos ese link. Si no tienen creado un usuario, pues de igual forma es muy importante que lo tengan, que, que hagan uso de la página como tal, pues, que analicen los datos y demás. Vamos a ver lo que son las coordenadas de las estaciones, de las 2 estaciones que actualmente están brindando datos al Spider Web como tal, la red base de 8 que les mencionaba, más las 4 estaciones autónomas. Este documento fue actualizado hace alrededor de poco menos de un mes, donde se hacen las correcciones sobre las alturas de las estaciones autónomas, la de Bribri, la de Los Chiles, la de la Cruz y Quepos. Entonces vienen los valores previos y los valores de corrección de altura ya establecidos y corregidos. Vamos a ver, continuamos. Un poco de historia, es un documento ahí es una presentación ahí sobre la creación, la historia, los inicios de la red y los procesos de actualización que hemos llevado ahí de 2018 a 2021 y lo que tenemos actualmente, que ya les mencionaba ahora. Lo que son las soluciones semanales semilibres, que es parte de lo que les mencionaba anteriormente, es el trabajo que generan los laboratorios de análisis de datos, que en el IGN contamos con lo denominamos LandGeo, al laboratorio como tal. Entonces, CIRGA se encarga de distribuir grupos de redes a estos laboratorios
y hacer un procesamiento semanal por medio del software Verniz. Todos estos datos igualmente se suben a un servidor propio de Sirgas. Sirgas consume esa data y lo que brindan al final, parte de lo que brindan al final, pues tienen muchos insumos que ofrecer, pero parte de eso son las correcciones para soluciones semanales semilibres para toda la red Sirgas. Entonces, toda red Sirgas es todas las antenas que están inscritas ante este ente. Un link que nos va a llevar a lo que es el SNIT, el Sistema Nacional de Información Territorial, donde pueden encontrar pues toda la información disponible de parte del Instituto Geográfico Nacional. Está el apartado de los nodos. Estos nodos se brindan vínculos a instituciones estatales. Por ejemplo, el MOB tiene un nodo donde pueden observar todo lo que son las redes viales y toda esta cuestión. El SINAC, la parte de áreas de conservación, tienen un nodo. El AIA, entonces, y así sucesivamente se han ido incorporando otras instituciones del Estado a publicar sus datos dentro de lo que es el SNIT como tal. El consumo o el insumo, perdón, el insumo de semanas GPS, lo que nos brinda es un calendario, el calendario juliano, traducido, llamémoslo así, a día y semana GPS. De igual forma, en esta página ustedes también tienen acceso a la data que se puede observar o descargar del CEDIS de la NASA. Entonces, por ejemplo, no sé, al 7 de febrero van a observar esta columna de datos donde ustedes pueden observar las órbitas finales de la constelación satelital de GPS. Los archivos se denominan IGS con terminación SP3. Estos son los archivos de efemérides precisas propiamente como tal. Entonces, este insumo lo pueden descargar desde esta página o bien desde el 6 de la NASA, que ambas páginas pues, están vinculadas. Características interesantes de esta página, como le decía, les da un identificador del día GPS, del día año GPS, el número de día juliano, la semana GPS y pues el número de semana GPS como tal. Un documento adicional sobre la implementación de lo que es el CR05, un documento ya pues bastante, de hace bastantes años, sobre el sistema de referencia CR5 y igual un link donde se comparte lo que son los parámetros de transformación para pasar de la época 2014-59 a la 2019-24 sobre el ITRF 2014, correspondiente con CR Sirgas. Carlos, ahí con ese documento que está mencionado ahí, a pesar de que hace referencia al sistema de referencia anterior CR05, vieras que es bastante valioso. Yo lo he utilizado en las clases de sistemas de información y de topografía satelital, porque la descripción del documento sobre el establecimiento de cómo se calcula el sistema, ¿verdad? La explicación de que primero es la red, la identificación, la construcción de los parámetros, la especificación. Nosotros en esas clases en específico no hemos llegado al tema de la transformación, tal cual como ponernos a hacer una transformación nosotros, digamos, a pie, pero porque no lo veo necesario, pero en esos en específico es muy enriquecedor para los presentes. Si no han visto el documento, leerse ese documento es muy interesante porque me parece un resumen que se puede llevar a conocimiento de cómo se construyen los parámetros en cualquier tipo de sistema de coordenadas, ¿verdad? Y sabiendo la importancia que tienen los sistemas de coordenadas en el trabajo del día a día de la ingeniería topográfica, lo primordial, ¿verdad? Lo fundamental que es entender ese concepto, me parece que
que esté ahí no sobra. Entonces ahí tal vez un pequeño anuncio para los asistentes y los que vean esta charla de forma posterior, que es bastante valioso revisarlo, leerlo y poner atención, ¿verdad? Incluso para efectos de poder tener claridad en esas cosas. Sí, sí, no, excelente, Sebastián. Con respecto a este tema, pues bien, nosotros contamos con un par de tablitas, llamémoslo tablas de Excel, donde se pueden desarrollar eh, a ambos lados, llamémoslo así, ¿verdad? Los procesos de transformación de coordenadas. Todo lo que está detrás del Excel como tal, pues sí se lleva su ratillo de desarrollarlo, ¿verdad? Imposible no es, obviamente no, pero sí se lleva su ratito, digamos, generar un insumo de esta forma, ¿verdad? En un Excel, que es un archivo sumamente fácil para uso de todo usuario, eh, eh, para estos fines, ¿verdad? Propiamente para la transformación entre épocas, que bueno, es un tema bastante actual y prácticamente de uso diario para todos los colegas que desarrollan la parte catastral, ¿verdad? Pero bien, como les digo, todos estos vínculos se han ido sumando dentro de la página del Spider Web. Hay documentos que se han ido actualizando, obviamente según los requerimientos y demás, pero lo que buscamos es brindarles ese aporte, ese acceso a insumos que quizás tal vez no, no tengan conocimiento y están pues a la mano, ¿verdad? Obviamente para descarga de otro tipo Y de que sea, datos que van a requerir, por ejemplo, digamos, que vos me mencionabas que van a desarrollar postprocesamiento en software comercial, van a necesitar lo que es el proceso de descarga de efemérides precisas, vamos a ver, dependiendo de la fecha en la que realizaron el levantamiento y demás, pues posiblemente no vayan a tener acceso a efemérides precisas, sino a efemérides rápidas o ultra rápidas, pero todos estos insumos eh, les van a ayudar a un mejor ajuste de ese procesamiento como tal. Digamos, por ejemplo, yo les mencionaba el caso del Trimble Business Center, el TBC. Digamos, el TBC no te permite postprocesar si no consumís primero esta data junto con los archivos RENEX y demás, sea que vayas a postprocesar un archivo independiente o una red como tal, ¿verdad? Entonces, si no consumís esta data de efemérides, como les digo, ya sean precisas, rápidas, ultra rápidas, el software como tal en algún momento pues les va a generar un error y es así, digamos, para mí fue un error muy común al principio cuando empecé a utilizar este tipo de software, ¿verdad? O sea, se vuelven muy metódicos, generas como un paso a paso vos y hay ocasiones en las que se te olvida descargar y ya, y mira las efemérides, voy a meterme en la página que está ahí o la guardan, la generan ahí en favoritos, en las páginas web que ustedes tienen y ya tienen acceso directo y demás y lo consumen de forma rápida, ¿verdad? Entonces, estos vínculos que hemos ido agregando en el servicio como tal, lo que buscan es eso, ¿verdad? Agilizar un poco el trámite o acceso a información hacia los usuarios propiamente, ¿verdad? Y pues bien, vamos a ingresar a la parte de la herramienta de postprocesamiento, que es a lo que vamos a analizar un poquito más a fondo. De esta parte de la interfaz, muy importante, muy importante, que ustedes puedan analizar lo que es la disponibilidad de datos en el servicio como tal. Entonces, como ustedes pueden observar aquí al margen derecho de la pantalla, viéndola de frente, ¿verdad? Nuevamente se los digo, observamos que nosotros tenemos establecidos un periodo de disponibilidad de datos de 30 días naturales. Entonces pueden hacer ingreso sobre este circulito acá donde se ve que dice 99.83. Ese es el porcentaje de almacenamiento al momento para las 14 estaciones para los 30 días que hay disponibles.
Entonces, al hacer ingreso a ese vínculo, lo que van a poder observar es una línea temporal desde el 10 de marzo hasta el 8 de abril. Y pues bueno, gracias a Dios, podemos ver un conglomerado de datos. En la parte inferior pueden observar unas barritas de colores donde les indica que si está el archivo, vamos a ver, analicémoslo de esta forma. Tenemos desde el 10 de marzo al 8 de abril por las dos estaciones que tienen disponibilidad de datos. Entonces, ustedes lo pueden observar de esta forma, posicionándose sobre cada uno de los cuadritos, ven el conglomerado de observaciones que tuvo cada uno de esos días para cada una de las estaciones. Los porcentajes que les mencionaba ahorita en la barra inferior, si está en rojo, va a tener una disponibilidad de dato de acumulación de observaciones, llamémoslo así, de un 0 a un 30, si están amarillos de un 30 a un 80, y en verde va a tener de un 80 a un 100. Y como les decía, modestia aparte, perdón, pero la administración de la estación ha estado muy encima ya de bastantes años hacia acá para, para poder brindarle este insumo lo más íntegro posible a los usuarios. Entonces, digamos, ustedes pueden observar que cada archivo no baja, si no está al 100%, no baja de un 99%. Han habido ocasiones en las que hemos tenido procesos de desconexión de antenas y, digamos, si es algo muy importante a mencionar como usuarios, vamos a ver lo que es la red base de las 8 estaciones, a excepción de la estación del Registro Nacional, las otras 7, les mencionaba que estaban en edificios del Banco de Costa Rica. Entonces, el BCR nos provee el servicio de Internet a los equipos receptores y la comunicación hacia los servidores. Pues ya eso es un tema de Internet propiamente. Pero vamos a ver, si el enlace de Internet en cualquier sede bancaria falla, ya digamos, nosotros tenemos un protocolo, tenemos enlaces de comunicación con los encargados de cada oficina y demás, y tenemos un contacto directo, un enlace de servicios empresariales del ICE que nos brindan el soporte lo más rápido posible. Nosotros tratamos al máximo, en la medida de lo posible, eh, no dejar desprovisto el equipo de Internet más allá de una hora. Es una meta que nos hemos puesto, ¿verdad? Como administradores, pero también han habido ocasiones en las que se nos sale de las manos. Eh, Tal vez no hay disponibilidad de técnicos por parte del ICE o nos cuesta mucho establecer la comunicación con los administradores del banco y como tal, tienen funciones dentro de la institución y no podemos tener a alguien específicamente en cada una de las estaciones para bajar y subir el switch, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, en la medida de lo posible, nosotros tratamos de que la red esté siempre al 100%, siempre en línea, siempre conectada, pero de ya han ocurrido ocasiones. Vamos a ver, en el caso de Ciudad Neyli ha sido muy repetitivo el robo de fibra óptica en la zona y eso nos ha llevado a de perder varias horas o bastantes horas durante un día GPS. Entonces, son situaciones que se salen de las manos nuestras, ¿verdad? Como administradores. Y vamos a ver, digamos, ahí entra un actor adicional que es el ICE, ¿verdad? Y obviamente el ICE con sus clientes y demás, pues tratan de trabajar a marcha forzada cuando pasan estas situaciones y tratamos de recuperar en el menor tiempo posible la comunicación. En el caso de las estaciones autónomas que les mencionaba al principio, ellas cuentan con enlaces redundantes, entonces todavía disminuimos más ese portillo de pérdida de datos. Tienen un enlace primario de fibra óptica y un enlace secundario por vía SIM celular.
Entonces, si por A o por B se nos cae el enlace de fibra óptica, entra a funcionar 30 segundos, está programado de esa forma, 30 segundos después de desconectado por el enlace primario, entra a funcionar el enlace de SIM celular. Entonces, esta particularidad de los equipos como tal ha ayudado mucho, ha ayudado muchísimo. Si han habido cortes en tiempo de fibra óptica en estas 4 estaciones, en diversas ocasiones, para cada una de ellas ha ocurrido. Y el hecho de que tengan ese servicio de enlace redundante nos ha ayudado montones a disminuir esa posibilidad de perder datos, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, retomemos un poquito. Disponibilidad de 30 días. Durante estos 30 días que ustedes van a ver, por ejemplo, si ustedes ingresan al servicio mañana, ya no va a estar del 10 al 8, sino que va a estar del 11 al 9 y así sucesivamente se va a ir corriendo. ¿Qué nos alerta, llamémoslo así, esta situación? Adaptarnos o acostumbrarnos a no tener los archivos RINEX por ahí guardadillos después de generar un levantamiento y demás, sino a una semana o ojalá el propio día, ¿verdad? Pero digamos a una semana, 2 semanas, decir, uy, tengo que procesar el archivo RINEX de tal trabajo porque si no se me va a ir la data del Spider y no lo voy a poder procesar. Entonces, estar muy pilas, como dicen, ¿verdad? Sobre esta disponibilidad de datos y generar una buena costumbre de descarga de datos de los equipos y generar lo más pronto posible los informes que genera el Spider, ya procesando los archivos como tal. Y pues bien, ya prácticamente dentro de lo que es la herramienta, vamos a ir a hacer un ejemplo ahí pues, puntual. Vamos a cargar un archivo RINEX. Tiene que ser específicamente un archivo RINEX. Hemos tenido casos de usuarios que tratan de ingresar terminaciones RNX. No es un RINEX. El RINEX tiene terminación, por ejemplo, acá lo podemos observar, digamos, tiene el nombre de la sesión del equipo GPS con el que se midió ese archivo más la terminación 22O, o sea que fue medido en el año 2022 y es un archivo RINEX o de observación propiamente. Este archivito que estamos agregando acá es un archivo RINEX medido en la placa de Marina Pez Vela, el punto de gravedad absoluta que se tiene en la Marina. El Spider como tal va a agregar información extraída del archivo como tal, indica que es un archivo medido de forma estática, indica que el equipo utilizado para medir ese punto en este caso es un Trimble, un R10. Y el archivo, vamos a ver, si ustedes ven los dibujitos, van a ver un receptor y un colector de datos. En este caso, si ustedes lo observan, el equipo mencionado dice que es un Trimble R10, tanto para el receptor como para el colector. ¿Por qué se da esto? Porque el archivo se almacenó propiamente en la cabeza del equipo, no se almacenó en el receptor. Entonces, por eso el Spider hace este tipo de lectura. Lee que la cabeza y el receptor de como tal es el mismo equipo y es por esa situación. El archivo se almacenó propiamente en la cabeza. Entonces, continuamos con la lectura que hace el Spider, indica la fecha de levantamiento y la hora, una hora GPS de arranque y la hora local. Por ejemplo, aquí se empezó a medir a las 11:39 de la mañana. Nombre del proyecto, si quieren le pueden agregar un nombre del proyecto, no es obligatorio, es una muy buena costumbre y buena costumbre agregarlo para llevar un orden específico como tal. No es obligatorio, pero como les digo, es recomendado.
el sistema de coordenadas, si lo quieren en WGS84 o en CRTM05, pero independientemente de esto, el informe de procesamiento del Spider va a brindar las dos soluciones en ambos sistemas. Luego, a la hora de cargar el punto como tal, el Spider, al analizar el archivo RINEX, va a ubicar las 5 estaciones más cercanas al punto para generar la solución de procesamiento. Entonces, este archivo en específico lo va a calcular con la estación de Punta Arenas, con la estación de Ciudad Quesada, con la estación de Registro Nacional, con la estación de San Isidro del General, y visualmente pues casi no se ve, pero el punto está muy cerca, técnicamente a la par, de la estación autónoma que está ubicada en Marina Pesvela, en Quepos. Entonces estas son las 5 estaciones con las cuales el Spider va a generar una solución como tal. Confirmamos. Se hace la carga del archivo y él va a empezar a generar un proceso de cálculo ahí. Se le brindan. Vamos a ver, dependiendo cómo esté el servidor de solicitudes, han habido ocasiones en que ha durado poco más de una hora o a veces minutos. Depende mucho del peso del archivo, depende de la cantidad de solicitudes que el servicio esté procesando en ese momento, que se da una solución, ya sea pues, a corto tiempo o a extenderse un poquitito bajo esas circunstancias. Dentro de lo que yo les mencionaba ahora sobre los usuarios, hemos recibido consultas o llamadas, porque también obviamente hacen uso de la llamada. Y es que ha tardado mucho en procesar el punto. Tienen que valorar ese par de situaciones, ¿verdad? El peso del archivo, el Spider lo tiene limitado a 150 megas. No puede exceder ese peso del archivo como tal. Y también valorar en servidor, en cuanto a la capacidad del servidor, si hay muchas consultas generadas en ese día, pues va a tardar un poquitito más. Hoy topamos con muy buena suerte. Creo que no tardó más allá de un minuto, por ejemplo. Entonces, lo que nos va a brindar el Spider inicialmente, bueno, nos muestra, vamos a ver, detalles del punto y detalles del archivo como tal. Entonces, si nos vamos a detalles del punto, van a observar el nombre del archivo como tal. Este es un archivo, el nombre propiamente, nosotros no lo modificamos, es un número de sesión que el equipo genera de forma automática. La fecha de levantamiento, la hora de inicio del levantamiento y el tiempo total que se duró midiendo ese punto. Lo que les mencionaba ahora fue un punto levantado en estático. Lo que es el equipo utilizado y el receptor lo está considerando como un Trimble, un R10. Y pues estado de validación nos dice que pasa. O sea, lo está considerando como un punto bueno o como un punto aceptable. Si nos vamos a los detalles de archivo, y ahí sí identifica el nombre que se le puso al punto como tal, los mismos datos, fecha, hora de arranque y tiempo de levantamiento, eh, proyección no, coordenadas en CRTM05, coordenadas geográficas, latitud, longitud y elevación, las mismas en WGS84. Cada una de estas coordenadas, sistemas de coordenadas, va a venir acompañado del error de ajuste, que es lo que pueden observar por acá. Y la calidad del punto dice que se considera como un punto fijo, de fase fija. Entonces, pues, valorando el tiempo de medición y la solución sobre 5 estaciones GNSS para 6 milímetros de error en general, ya con el proceso de ajuste que genera el Spider, pues es un muy buen ajuste el que pudo realizar el Spider.
Carlos, Dime, Sebastián. ahí tal vez para enmarcarlo un poco ahí tengo otras observaciones, pero las puedo decir después, para no interrumpirte mucho. Ahí me parece nada más valioso rescatar ante los compañeros de la clase y demás compañeros que se vayan a incorporar, ¿verdad? Que no tengan noción, que aquí estamos hablando de postprocesamiento de datos levantados en modalidad estática, ¿verdad? O sea, estamos hablando, y yo sé que me estoy yendo, ¿verdad? Bastante atrás, bastante a lo básico, pero es nada más una consideración importante para que lo sepan. Por eso los datos son observaciones, por eso los datos están almacenados en la cabeza del receptor y se descargan, por eso los datos tienen un tiempo de ocupación largo como ese que está mencionando Carlos ahí, ¿verdad? Estamos hablando de poner el equipo en un punto nivelado específico estáticamente a capturar todos los datos y mejorar la precisión a través del procesamiento, en este caso con el sistema del IGN, ¿verdad? Entonces, solo es una acotación muy lógica, nada más quiero hacerla para los compañeros específicamente del curso, ¿verdad? Ya que estamos en medio de charla con curso, ¿verdad? Entonces, para recordarles esa parte. Claro, no, súper válido, Sebastián. Volviendo un poquito a lo que es la presentación y lo que ya vimos propiamente en el uso de la herramienta, hay o lo quiero denominar así como aspectos previos de revisión y procesamiento en el Spider Web. Lo que están observando en pantalla es parte, vamos a ver, aquí lo tengo cargado igual. ¿Qué se me hizo? Perdón. Vamos a ver, este es el mismo archivo Remix visto con esta herramienta que se llama Notepad más. Vamos a ver, un archivo Remix sí se puede realizar una lectura y esto es lo que estamos viendo ahorita en pantalla, ¿verdad? Datos muy importantes. Vamos a ver, tal vez estas primeras 15 líneas de código. Es lo que se considera el encabezado del archivo Remix y es de suma importancia analizarlo, ver que esté bien, revisarlo. Detalles muy importantes. Bueno, ahí en la presentación los tenía enmarcados. La versión de Remix. Voy a pasarme al notepad. La versión de Remix, por ejemplo, en el caso específico de los equipos que nosotros utilizamos en el Instituto Geográfico, son de la casa fabricante Trimble, son modelo R10. Estos equipos descargan el archivo de levantamiento en un formato nativo que se llama T02. Por medio de una herramienta de transformación, se pasa del archivo nativo T02 a un archivo Remix. Por ejemplo, en este caso, se transformó a un archivo Remix en versión 2.11. Los archivos que lee el Spider Web como tal, son versiones, puede leer sin ningún problema archivos versión 2 y versión 3 sin ningún problema. En este caso nosotros tenemos configurada la herramienta de transformación para que procese los archivos T02 y los transforme a 2.11. Entonces es muy importante que revisen la versión en la que ustedes van a ingresar un archivo Remix al Spider. Entonces, versiones 2 y 3 sí las lee el Spider sin ningún problema. Vamos a ver, de lo que hemos analizado junto con usuarios que han tenido algún inconveniente con los archivos de procesamiento, es en la identificación dentro del encabezado del modelo de antena y receptor, que son estas líneas, la número 7 y número 8, por ejemplo. Bueno, que ya lo vimos que dio solución y demás, porque lo identifica, el Spider dice, ok, mira, estoy leyendo un archivo un archivo que fue medido con un equipo Trimble modelo R10, aquí lo identifico. El receptor, okay, es un Trimble R10, la antena es un Trimble R10, ok, entonces fue que se almacenó
el archivo dentro de la propia cabeza, perfecto, no hay ningún problema, sí lo puedo procesar. Estos detalles son muy importantes dentro del encabezado y es parte de lo que les hablaba de la homologación ante la IGS y la NGS. Estos datos se incluyen de esta forma o los incluye de forma automática el equipo a sabiendas de que el Spider lo va a absorber bien, llamémoslo así, lo va a leer bien. Datos adicionales importantes que hay que analizar, por ejemplo, los intervalos. El intervalo de medición de este archivo fue lecturas de 15 segundos. Incluye igual información de la fecha de levantamiento, la hora de inicio y la hora de culminación como tal, hora GPS, ¿verdad? Eso sí. Entonces, dentro del encabezado es muy importante que ustedes puedan analizar y revisar que estos datos incluyen. Hemos revisado, como les decía anteriormente, por ejemplo, un caso que nos ocurrió con un colega de la Municipalidad de Carrillo en Guanacaste. Tenía, bueno, tiene, perdón, tiene unos equipos igual de la marca Trimble R8 y no le estaban procesando los archivos. Entonces, iniciamos el proceso de análisis en la página del IGS, en la página de la NGS. Encontramos los valores de calibración de este equipo específico del colega y los incluimos de forma manual al Spider GNSS. Entonces el Spider Web consume esa data y dice, ah, ok, mira, sí, ya entendí, lo que estoy es leyendo un archivo de un R8. Lo que pasa es que en ese momento desconocemos la situación o el por qué el Spider no estaba leyendo la antena de forma correcta. Entonces lo que generamos fue un proceso de forma manual y ya después el equipo ha seguido trabajando, por lo menos no hemos recibido más reportes de este usuario en el cual indique que el Spider como tal no le está generando solución. Los valores de calibración son únicos, no se modifican, entonces permanecen almacenados en las páginas web que les indicaba. Entonces nosotros lo que hacemos es una descarga de esos archivos y lo cargamos de forma manual al Spider como tal, generamos las pruebas y pues con eso tratamos de darle solución, ¿verdad? Entonces, no solo con equipos de marcas, llamémoslo poco conocidas, sino que también con marcas comerciales muy conocidas hemos tenido esa situación de que el Spider, por A o por B motivo, no reconoce un archivo, pero obviamente estamos en, en la mejor de las disposiciones para solucionar este tipo de situaciones, mejor de los casos, ¿verdad? En otras ocasiones del todo sí no es posible debido a que los equipos por ningún lado tienen ningún tipo de valor de ajuste o calibración. Entonces son equipos que excluye, llamémoslo de esa forma, de alguna forma, estos tipos de archivos y no brinda una solución, llamémoslo correcta, en el Spider Web. Entonces, como les mencionaba, muy importante revisar los encabezados, hacer una correcta transformación de archivos nativos. Vamos a ver, cada casa fabricante genera su modo de compresión de datos, como les decía, en el caso de los equipos que tenemos en el Instituto Geográfico son R10, entonces el archivo nativo de ellos es denominado T02, entonces se genera el proceso de transformación con una herramienta igual que brinda el software y se transforma en archivos 211. Perfectamente lo pudimos haber transformado en archivo versión 3.02, 3, y el Spider lo está capacitado para leerlo sin ningún problema. Vamos a ver. Bueno, ya vimos esta parte del análisis un análisis un poquito rápido de un archivo RENEX. Y pues bien, lo que son los errores más comunes en el uso de la herramienta como tal, ingresar formatos de archivo
que no corresponden a un archivo Linux o versiones de archivos Linux que en definitiva no va a leer el, el Spiderweb, la herramienta como tal. Entonces, muy importante, como les decía, va a leer sin ningún problema versiones de Linux en formato 2 y formato 3. El cerciorarse, nuevamente se los menciono, cerciorarse que los equipos estén homologados ante la IGS y la NGS, o bien si tienen algún tipo de problema, pues se pueden comunicar con nosotros para ver si podemos ayudar a encontrar valores de homologación que estén registrados y poder hacer ese proceso que les indicaba de forma manual ante el Spider y que pueda leer los archivos que ingresan sin ningún problema. Tiempos de medición, esto, este es un temilla que se las trae, es muy interesante. Hay, hay usuarios que me han dicho, mira, pero yo he ingresado archivos de 10 minutos, igual me da solución. Bueno, qué bueno. No es lo más recomendable. Posiblemente ese archivo de medición de 10 minutos fue en condiciones magníficas, con un cielo despejado, sobre todo el horizonte, de 6 de la mañana a las 6:10. No pasó ni un pajarito, no hubo ningún problema, no hubo nada, y esos 10 minutos le alcanzaron. Bueno, qué bien, no es lo más recomendable. Nosotros, por lo menos a lo interno, siempre hemos recomendado para un estático un mínimo de 1 hora. De ahí para arriba, para nosotros es lo ideal para obtener soluciones fijas en el levantamiento y soluciones fijas en el postprocesamiento. Eh, Sabemos bien que los archivos Linux contienen mucha basura, bueno, o mucha no, contienen basura. Hay software que permiten limpiar las sesiones y tratar de eliminar un poco esos gaps o esos faltantes de información y tratar de comprimirlos lo más posible. Pero, como les digo, nosotros como una recomendación muy sana, siempre valoramos indicarle a todo usuario que por lo menos valoren un estático de 1 hora. Por ejemplo, nosotros para lo que son procesos de remediación de la red geodésica nacional, proceso que se llevó en el año 2019, nosotros medimos entre 8 y 10 horas cada uno de los vértices de red geodésica nacional. Entonces, es un poquillo tedioso hacer ese trabajo, es muy interesante y demás, pero con eso nos garantizamos una cantidad de data suficiente para generar los valores de transformación de los que hablábamos ahora, anteriormente. Pero bien, como mínimo, el ideal nuestro o la recomendación nuestra es 1 hora, es 1 hora de levantamiento para un estático y obtener una muy buena solución, sea un software comercial o bien en la herramienta del Spider, ¿verdad? Como tal. Y bien, ¿qué información nos brinda el informe de solución del postprocesamiento en el Spiderweb? Volviendo a la herramienta como tal, tenemos acá la opción de visualización del informe completo. Entonces, nos indica que el punto que fue procesado fue el que nosotros denominamos KEP. Vamos a ver, incluye detalles del usuario, por eso les indicaba que es muy importante llenar de forma correcta el formulario de inscripción, porque ahí ustedes van a haber visualizado información personal, nombre de usuario, nuestro nombre personal, si se trabaja para una institución y la cuenta de correo electrónico. Hemos visto ahí nombres de usuario pues bastante jocosos, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen que presentar este informe no sé, a Catastro o alguna institución para defender el trabajo que ustedes hicieron y demás, pues
y sería bueno incluir unos datos personales un poco formales, ¿verdad? Esa es la importancia de lo que les hablaba ahora de completar lo mejor posible el formulario de inscripción. De los resultados del punto, vamos a ver, y el identificador que le da el Spider como tal, en este caso que es el punto KEP, la solución que ofrece el Spider sobre el punto, una solución de tipo fija. Cuando no es de este tipo, lo que va a indicar que es una solución flotante. No recomendamos el uso de esos datos en el caso de obtener un tipo de solución de esta forma, ¿verdad? Son una solución flotante. Eh, aunque el Spider de solución y demás, llamémoslo que él como software está forzado a brindarles esa solución, pero a partir de ese momento, si él les dice que la solución es flotante, nosotros no recomendamos el uso de esos datos. Entonces, a criterio profesional de cada uno, queda el uso de estos datos de esta forma, ¿verdad? En el caso de que sean de solución flotante. Una solución flotante y básicamente la podríamos comparar con la solución que les brinda a ustedes un navegador de mano, por ejemplo. Entonces, por eso les digo que no es recomendable el uso de esos datos en ese caso, ¿verdad? Vamos a ver lo que son las líneas base. Nos indica que sobre el punto que pedimos solución, que fue 1, tuvo 5 estaciones para obtener solución. Tenemos los valores en coordenadas geográficas para WGS84, que es lo que les mencionaba anteriormente. Lo que es los valores de latitud, longitud, la altura y lo que son los deltas o los errores estimados para cada uno de estos valores. 1/10 de milímetro para la latitud, para la longitud y 6/10 de milímetro para lo que es altura. Los mismos valores de identificador, solución, ocupación de líneas base, pero para la proyección en geocéntricas cartesianas, igual los mismos deltas. Bueno, los mismos no, los deltas para esta solución. Nos indica el sistema de coordenadas de destino, el que fue seleccionado, que fue en este caso CRTM05. Igual, ingresan los mismos valores, el identificador del punto, el sistema de coordenadas y ya propiamente lo que es la coordenada en Y, en X y la altura. Los deltas para XY y para la altura. A partir de acá, en lo que es el informe, pues va a venir lo que son los resultados de ocupación entre el punto y cada una de las estaciones. Entonces, en este caso, ya sabemos, bueno, el denominador del punto, que es el punto KEP, sobre la estación del mismo nombre. Y vamos a ver los valores de coordenadas obtenidos de cada uno de ellos. Identifica también información del equipo como tal, que ya les había mencionado anteriormente, la fecha de ocupación y los valores por cada una de las estaciones con las cuales realizó el postprocesamiento. Entonces, como les decía anteriormente, utilizó la estación de Ciudad Quesada, la de Punta Arenas, la de Quepos, la del Registro Nacional y la de San Isidro del General. Tenemos los valores de delta para cada una de estas soluciones. Y podemos observar igual cada una de las líneas base creadas entre el punto y cada una de estas estaciones. Así sucesivamente para cada una de las 5 estaciones que ya les había mencionado. Quepos a Quepos, Registro Nacional al punto KEP, San Isidro del General al punto KEP. La información pues básicamente va a ser la misma, pero obviamente con los valores de coordenadas ajustados para cada uno de estos vectores. Información interesante
las bandas utilizadas, L1, L2, L5, los intervalos de observación, que fue establecido a 15 segundos, las constelaciones con las que fue procesado. El Spider está procesando actualmente con estas 3 constelaciones. El tipo de solución, que ya se los había mencionado anteriormente, una solución de fase fija. Las efemérides, de lo que les hablaba anteriormente, las efemérides son en este caso transmitidas. Y pues bien, básicamente esa es la data que se puede analizar en el informe, los valores obtenidos para lo que es el informe de procesamiento. Y pues bien, muchachos, para consultas sobre lo que es el proceso de descarga de archivos RINEX, postprocesamiento en línea, obtención de archivos antiguos, archivos RINEX antiguos, tenemos almacenados datos desde 2010 a la fecha. Entonces, cualquier dato que ustedes requieran que no esté dentro del periodo de los 30 días de disponibilidad que permite el Spider Web como tal, pueden hacer la solicitud de estos datos o igual cualquier tipo de consulta. Lo que les mencionaba ahora sobre la remisión de correos, ya que sea desde la herramienta del Spider, pero que igualmente se les va a solicitar remitirlo al correo directo del Instituto Geográfico Nacional. Ahí se los proyecto. Es secretaría.ign@rnp.go.cr. Está el correo a alvarezc@rnp.go.cr, que es de mi jefe, el ingeniero Álvaro Álvarez Calderón, y el correo de mi persona, cgomss@rnp.go.cr. Entonces, nada más mencionarles eso. Si en algún momento requieren datos antiguos de años anteriores o, por ejemplo, ahorita datos de enero, febrero, que ya no están disponibles en la herramienta del Spider Web como tal, pueden hacer la solicitud directamente al correo de secretaría, nos copian ya sea a Álvaro o a mi persona, y con todo el gusto del mundo se les brinda esta data. O bien se le da atención a cualquier tipo de consulta referente a estos servicios. Y no, pues básicamente decirles que las puertas del Instituto Geográfico Nacional están abiertas a todos ustedes. El Departamento de Geodinámica está a su entera disposición. Cuando tengan gusto, pues ahí estamos a la orden. Espero que no les haya enredado mucho con el tema. Para nada, Carlos, para nada. No, extenderle mi agradecimiento a la universidad. Guardo mucha gratitud hacia la institución como tal. Agradecerte a vos, Sebastián, la oportunidad, y a los estudiantes también el tiempo. Como les decía, la hora es un poquito pesada para una presentación y demás, pero les agradezco mucho. Y pues bien, Sebas, no sé si vamos a abrir el espacio de... Sí, antes de las preguntas, yo quería tal vez enmarcar un par de detallitos, Carlos, que Claro. compañeros y compañeras que nos acompañan. Hay algunas notillas que recabé en base a lo que estabas conversando y que me parece bueno anotar. Bueno, igual, gracias por explicarnos cómo funciona el sistema. Es muy importante. Es un sistema que no es, digamos que no va a ser va a ser de uso, no va a ser muy esporádico el uso. Eso es algo que va a estar, ¿verdad?, utilizándose. Eso es un hecho. Entonces, en el ejercicio profesional es importante saber cómo se utiliza. Muy importante lo que recabó Carlos con el tema de la guía de usuario. Es importante que se lea
antes de hacer consultas, antes de lanzar dudas directo a las administraciones, puesto que es nuestra responsabilidad empaparnos de las cosas que vamos a utilizar. Esto lo voy a entrelazar con lo que mencionaban también de la responsabilidad en cuanto a los tiempos de medición. Yo siempre lo destaco y me gustaría que quede aquí constante también, para esto no es excepción. Es muy importante, la responsabilidad de nuestra medición es de nosotros. Las características, los errores groseros, las situaciones y calidades y estado de nuestros equipos es nuestra responsabilidad, no de un tercero. Entonces, por ejemplo, si ustedes realizan una medición y tienen el conocimiento técnico adecuado para poderla realizar, entonces ustedes pues procesan los datos y es su responsabilidad profesional la entrega de esos datos. Por tanto, es su responsabilidad verificar que estén conociendo bien las herramientas que están usando y escogiendo la mejor para el caso que vayan a utilizar, porque depende del uso que ustedes quieran hacer, ustedes van a necesitar una u otra configuración, ¿verdad? Entonces es muy importante recalcar, para eso tenemos que estar bien informados, para eso tenemos que consultar las guías que nos, ¿verdad? que nos brinden. Es importante mencionar, de acuerdo a lo que nos dijo también aquí el ingeniero Carlos, que la importancia que tiene la administración de una red como esta de estaciones, ¿verdad? Estamos hablando ahorita del IGN como la organización a nivel nacional, rectora, ¿verdad? Incluso dentro del registro nacional, ¿verdad? Que enmarca todo lo que es el estándar en cuanto a las mediciones y los sistemas de coordenadas. Entonces, pero es de nosotros la responsabilidad de elegir las mejores herramientas, y vean que no es algo sencillo, no es tal cual nada más colocar equipos y ponerlos a medir. Para tener una alta disponibilidad de datos, para poder basar nuestros resultados, para poder sostener sistemas críticos, tenemos que tener un sistema que tenga una administración seria y que esté a disposición de nosotros la verificación de las condiciones. Ahí nos mostró Carlos ahí un cuadro donde se veían las diferentes disponibilidades, vieron que todo estaba en verde, no había ninguno en amarillo, no había ninguno en rojo. Si bien es cierto, puede suceder, la madurez de la red y la administración de la red por parte de los colegas ha llegado a que el sistema sea altamente confiable, ¿verdad? Incluso los sistemas de redundancia que tienen las antenas le permiten a usted poder tener tranquilidad. ¿Qué tal si usted basa su flujo de trabajo en un sistema en el que usted no sabe si los datos van a estar después para postprocesar, ¿verdad? Entonces es complicado, es importante para nosotros tener esa tranquilidad, y agradecerle al IGN porque es una inversión importante para nuestro, ¿verdad? Para nuestro gremio. También complementando lo que Carlos mostraba con respecto a las antenas, yo les quería mostrar un gráfico de lo que es una antena tipo chalk green, ¿verdad? Como esta, aquí está como con un domo, y aquí está lo que era la antena Zephyr que él mencionaba. Ahí estoy poniendo unas que yo tengo, pero básicamente es el estilo de antena con esta, ¿verdad? Con esta infraestructura que es la que se le llama de esa forma, ¿verdad? También esto es un ejemplo de una colocación de una antena coarse con todo de una base, ¿verdad? Incluso el instituto hace uso de estudios geológicos para ver la estabilidad del suelo, ¿verdad? Se tiene que hacer una incorporación de datos celulares por medio de cable y un montón de otras cosas que no vienen al caso mencionar, pero es una situación muy controlada. Y tal vez como para poder mostrar de forma gráfica lo que hablaba Carlos del sistema de redundancia, aquí podemos ver, por ejemplo, una antena que tiene un sistema de redundancia para el tema de independencia, incluso de la conexión a electricidad, ¿verdad? Tiene un panel solar que alimenta el gabinete. El gabinete por dentro tiene el receptor, ¿verdad? Que es quien procesa las medidas, y tiene una serie de situaciones que le permiten a los administradores del sistema tener monitoreado esto, ¿verdad? Entonces hay que llevar fibra, como lo mencionaba Carlos, hay que llevar fibra
de internet para poder tener la conexión, hay que tener varias opciones por si pasan o no pasa alguna situación, ¿verdad? Entonces, es eso como para poder visibilizar un poco ejemplos de las cosas y que se note la seriedad. No es nada más meterse a un sistema y que pronto me sale un numerito y yo meto el archivo y me salió. Detrás de ese informe hay trabajo serio, detrás de ese informe hay cálculos importantes. Por ejemplo, el Spiderweb es una herramienta que tiene su desarrollo y, ¿verdad?, no está hecha de una forma artesanal, está probada. Obviamente los resultados van a ser confiables y una organización como el IGN no puede, entre comillas, jugársela a poner a nuestra disposición una herramienta que no tenga menos de esa calidad aquí en Costa Rica, porque tenemos realmente la ventaja de tener una organización tan buena en ese sentido. Y yo un agradecimiento de paso como colega y como profesor, ¿verdad?, de la universidad al IGN, no solo por mostrarnos el sistema, sino por tenerlo a disposición para nosotros. Entonces, tal vez por ahí eran los datos que quería como anexar, ¿verdad?, a lo que había comentado el ingeniero Carlos Gómez, a quien nuevamente le agradezco mucho por su participación. Igual abrimos el espacio para las preguntas. Había una que nos hizo un compañero por acá y yo me tomé la libertad de contestarla, si el usuario del SNIT era diferente al usuario del Spider, y yo contesté que sí, que son independientes totalmente. Entonces ahí Carlos me desmiente si me equivoco, pero yo tengo dos y son diferentes. No, para nada. Es correcto, Sebastián. Tanto, vamos a ver, el servicio del SNIT como el del Administración de Antenas GNSS, de la red de estaciones como tal, son servicios completamente independientes. A ver, si bien están dentro de la dirección del Instituto Geográfico Nacional, son servicios completamente aparte. Vamos a ver, en algún momento se ha pensado en la posibilidad de integrar ambos servicios a un único servidor web como tal. Pero bueno, esto es un proceso que vamos llevando, no es algo de que nada más lo hago y ya. Hay procesos de contratación, hay licencias adquiridas, otros temas propiamente administrativos como tal, pero el SNIT, vamos a ver, el SNIT es un ente propio, es un ente con vida propia. Y es completamente independiente a la red de estaciones GNSS. Hemos pensado, como le digo, integrar el acceso a la red como un adicional, pero no que se administre la red desde el Spider como tal. En algún momento podría ser que suceda, podría ser. Eh, no ahondé mucho en el tema y ahí las disculpas del caso. Es un tema que se las trae, es un poquito también igual extenso, hablar sobre el servicio N-Trip que está próximo a entrar en funcionamiento. No les puedo dar una fecha exacta, pero estamos a muy pocos días o pronto para, para, para establecer este servicio y esa parte sí va a tener un acceso propiamente desde el SNIT, no se va a brindar el servicio desde el Spider Web como tal. Por eso a la hora de presentarles el formulario de creación de usuario, yo les indicaba que lo que es usuario y contraseña, digámoslo, del servicio N-Trip no son datos necesarios, porque el servicio N-Trip no se va a brindar a través del servicio del Spider Web, sino que lo vamos a implementar desde el SNIT, Okay. por un tema de servidores y demás. Excelente, no, qué buena noticia, ¿eh? Buena Sí, noticia, y son muchas cosas y muchos servicios diferentes que da el registro y el IGN dentro del registro, que son para diferentes actores, ¿verdad? También. te voy a compartir un momentito la pantalla. Fue algo bueno, no estaba previsto, digámoslo así. Denos el extra, Carlos, no hay problema, no nos enojamos. No. Los que tengan preguntas ya las pueden colocar en el chat para poder tratar de terminar la sesión en el tiempo previsto. Entonces, si alguien tiene alguna consulta o algún comentario para el colega, pueden colocarlo en el chat en este momento, con todo gusto.
o levantar la mano si lo que gustan es participar de forma en vivo. Sí les pido mucho respeto en las preguntas y comunicaciones y que los temas sean atinentes a lo de la charla propiamente, ya que solo esos temas vamos a estar contestando. Adelante, Carlos, perdón. Sebastián, aquí básicamente lo que les quería mostrar, vamos a ver, el Spider Web como tal es una herramienta que se alimenta de este otro software. Este es el software administrador como tal. Este es el Spider GNSS. Entonces eso es lo que están observando ahorita en pantalla, propiamente el software administrador de la red. Vamos a ver si por A o por B hay algún tipo de desconexión. Vamos a ver. Si observan acá, digamos, en la estación de Bribri, no sé si logran observar bien, Sí, se ve. franjas rojas. Esos son lo que denominamos gaps. Son pérdidas de comunicación, no son pérdidas de datos. Estas barritas en verde lo que nos muestra es la comunicación entre el servidor de este software, que es el GNSS Spider, que es software administrador como tal. Entonces, lo que podemos observar acá es comunicación entre el equipo vía internet. O sea, aquí estamos viendo receptor a software administrador. Entonces, como les decía, esas barritas rojas lo que indica son pérdidas de comunicación. En el caso de la estación Bribri, que es la que estamos viendo en la parte superior, es lo que les mencionaba. Vamos a ver si a partir de los 30 segundos, al jalar el dato, el servidor del Spider no encuentra data, va a activar lo que es el enlace redundante que les mencionaba anteriormente. Entonces, todos los enlaces primarios de las estaciones autónomas son a fibra óptica. Si por A o por B, por algún tema de desconexión, sea por robo de fibra, porque el servicio falló, por algo pasó, entonces el servicio de SIM celular se activa en un lapso de 30 segundos. Entonces, básicamente lo que les quería mostrar así de forma muy rápida es esto. Esta es la herramienta propiamente de administración. Desde acá se alimenta al servicio del Spider Web para descarga de datos RINEX y postprocesamiento en línea, que igual son dos servicios pues independientes dentro de una misma herramienta, pero son servicios independientes, ¿verdad? Entonces, bueno, hay pocos han visto el sistema como tal, pero básicamente esto es. Acá podemos ver el análisis de constelaciones, la disponibilidad de satélites, perdón, la No se preocupe. disponibilidad de satélites por cada una de las constelaciones. Tenemos GPS, digamos lo que están observando ahorita como en tono celeste, son los satélites de GPS, los de GLONASS, los de Galileo y los de Beidou, en ese orden específico. Sí. Y de así por cada una de las estaciones. Entonces, vamos a ver dentro del proceso de monitoreo que nosotros realizamos, si en algún momento hay un lapso mayor a 5 minutos de desconexión, sea por enlace redundante en el caso de las autónomas o de la red base que les mencionaba yo de las 8 estaciones iniciales, a nosotros nos llega una notificación vía correo. Entonces ya a partir de ahí corra, empiece a activar el protocolo de comunicación, ya sea hacia bomberos, hacia BCR, para reiniciar los servicios o bien ya sea en el ICE por algún tema propiamente del enlace de internet, ¿verdad? Entonces, así de forma muy rápida, muy global, que No, lograran observar muchas gracias, está muy interesante, realmente. que es el sistema de administrador como tal. Genial. Bueno, ya vieron ahí que nos dieron una presentación directamente de alta calidad. Yo le agradezco mucho a Carlos nuevamente. Nadie tiene preguntas por acá en el chat. Me parece que estuvo bastante claro. Por aquí en los otros chats que tenemos de la UBA agradecimientos sobre la calidad de la charla, así que también hacerlos extensivos.
Y a los que han visto la presentación de forma sincrónica en el canal de YouTube o en el Facebook de la escuela, les invitamos a enviar sus preguntas, ¿verdad? También yo les voy a dejar por acá el correo si no lo tuvieran a mano de la dirección, y también ya dejé por ahí el de Carlos y el de la Secretaría del IGN, donde pueden hacer directamente si fuera una consulta ya propiamente. Pero entonces agradecerle un montón al compañero, agradecerle a ustedes por la atención y que no sea la última vez que nos puedas acompañar. Muchas gracias. Ya Carlos nos ha colaborado en otras ocasiones y para la universidad siempre es de mucho provecho tener a la gente que está en la jugada totalmente apuntada a poder contarnos cómo están las cosas. A los estudiantes actuales, visibilícense, aprovechen estos ejemplos de profesionales como Carlos para que vean que la ingeniería topográfica va más allá de una sola función, no solamente es la agrimensura, no solamente es topografía, no solamente es vías, no solamente es sistemas de información gráfica, hay mucho más allá en muchas otras áreas de aplicación. Es de estudiar mucho, es de creérsela, es de ser constantes. Entonces, motivarlos en ese sentido a que se vean ustedes en dónde quieren poder llegar ustedes a estar, porque ninguno cuando estuvimos estudiando en la U ya teníamos definido exactamente, o muy pocos seguramente, yo quiero hacer exactamente tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces, hay que ponerle en todas las asignaturas, hay que tener un proceso constante de recapacitación personal y que nos permita poder en algún momento irnos por alguna especialización o poder dar un buen desempeño en el rol en el que estemos, ¿verdad? Correcto. Okay. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias. Nos vemos en la próxima charla. Que pasen muy bien. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Carlos. Ya dejamos de grabar y muchas gracias a todos también. Eso es muy importante. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Pura vida, Sebas. Muchísimas gracias. Que pasen muy buena tarde todos.